Un timbalero no se hace relevante solo por el hecho de tocar rápido o lento, sería demasiado trivial y superficial considerar solo este requisito, ¿no? Este pana cambió la jugada de cómo tocar el timbal y de paso le devolvió a su país de origen, Cuba, el protagonismo que estaba a punto de perder. Seguramente los tóxicos ya empezaron a decir que lo que digo es un disparate, ¿verdad? Entonces siéntate que te voy a contar todito, papá. ¿Qué tal, mi musicólogo? Soy Helderes Music y yo quiero que me prestes atención porque vamos a hablar de Nicky Marrero y su aporte en la música latina. Ajá, pero ya va, si tú estás esperando una biografía detallada, no es este el video, porque la trascendencia de Nicky no es solo cuántos discos tocó, sino qué lo hacía tan especial. Tú sabes que Nicky es de esos músicos que estuvo en el momento exacto para ser tomado en cuenta. Era uno de estos panas que fue de la primera generación de esos pelados que nacieron en New York y que vivían en la marginalidad y la agresividad del gueto, pero que a su vez se mezclaba con cuanta vertiente musical existía. Ya el rock ácido estaba presente, por lo que Nicky era del mismo gremio de chamitos como lo era Willy Colón, Marcolino, Eddie Guagua, entre otros pandilleritos, ¿no? De hecho, él era el precursor de la primera banda de Willy y que más adelante ya ustedes conocen la historia con la Fania. Solo que Nicky, al mantenerse en el entorno latino, se pudo codear con los que eran los duros pesados de la música latina. Todos esos músicos que antes se dieron a la Fania y que pertenecían al sello alegre de Old Santiago. Entre esos estaba un Charlie Palmieri, estaba un Caco Bastar, un Luis Ramírez, y esto no por casualidad, sino que esa bandita de chamaquitos iban a grabar el material completo que, bueno, terminó siendo unos singles bajo el sello Futura, que también era de Old Santiago. Y pues estos grandes referentes para toda la legión Fania estaban presentes, por lo que, según cuenta la anécdota, estaban dos pianos de cola, así que decidieron hacer una jam session en forma de contrapunteo, donde participaron Luis Ramírez versus el Charlie Palmieri. Mientras que en la percusión, o sea, en las congas, estaba Caco Bastar, por lo que Nicky con 15 años de edad tuvo la oportunidad de acompañar en el timbal. Este es el tema en cuestión, escucha. La cuestión está en que Nicky relucía muchísimo, no por hecho de que se codiaba casualmente con ese gremio de monstruos y que perteneció a las primeras orquestas en fusionar ese sonido melodioso urbano neoyorquino con el ritmo del son cubano, sino que Nicky Marrero no fue un músico empírico. Él tenía para ese tiempo estudios de batería. Digo tenía por la época y no porque se haya muerto, mucho cuidado con eso, ¿no? Y a ti que te gusta mantener viva toda esa experiencia salsera, entonces visita a los panas de Salsa Me, que tienen todos esos modelos salseros en sus camisetas para que lleves con orgullo a la salsa. Es solo ingresar a su site tal como está descrito aquí, así que compra el modelo que más te guste y que viva la música. Entonces, en los 70, en plena revolución musical latina, y digo esto porque los finales de los 60 y principios de los 70 era la época en donde los Palmieri, Harlow, el Barreto y también Willy se estaban volviendo el gremio más experimental de la música latina. Ellos jugaban muchísimo con el jazz y lo mezclaban con las congas. Luego también empezaron las fusiones con un tal Carl Jeter, y más adentro del funk no era nada raro esas juntas con, por ejemplo, George Benson, ¿no? Por lo que el ritmo latino de los cueros con el funk y el soul eran eventos muy constantes. Entonces Nicky, quien ya tenía un nivel importante como baterista, pero además muy influenciado de Tito Puente y también de Umani Oquendo, integra elementos que es aquí donde yo digo que cambió la jugada al implementar el redoblante como parte de su kit de cueros. También en este caso usó el bombo, ¿no? Solo que en este caso él no fue el pionero porque el pionero fue Willy Bobo. De hecho, los primeros solos de timbal que explotaron cerebros para los 70 fueron los de Nicky Marrero, porque ese redoblante sonaba y le daba un color a los temas de manera diferente. O sea, salía de esa zona de confort y tradicional donde venían tantísimas críticas. Por ejemplo, eso se nota en un solo como La Libertad Lógico con Palmieri. Vacila. A pesar de que hay velocidad, deja respirar totalmente el timbal, haciéndose entender por completo los solos agresivos y afincados que hacía. Algo que para ese entonces no lo hacía ningún timbalero, por ejemplo en anexar el redoblante de la batería. Solo que al menos estuviera específicamente en alguno como Mike Collazo cuando Tito Puente. Pero sin embargo acostumbraba a hacer fills y no solos. Y no era un timbal, era una batería completa.
Por otra parte, Nicky siempre se caracterizó por no ser un timbalero exclusivo. Es por ello que se daba el tupé como que de grabar con Palmieri, también con Harlow y por supuesto en proyectos más underground. Al punto de que fue partícipe de uno de los discos más importantes en el movimiento de la salsa. Te hablo de El Quinto de Beethoven. Fíjense en este solo donde se nota ese estilo en la batería. Vacilen. Y esto como parte ya del staff de la Fania, porque fíjense lo siguiente, el hecho de tener, llamémoslo así, una dependencia en cuanto a cómo llevar su carrera y de paso ser una segunda generación que tenía finque y una velocidad también educada, le permitió estar en las filas de Fania, por lo que en muchísimos discos tiene su participación. Unos discos están sus créditos y en otros no. Ustedes saben cómo fue esa costumbre de la Fania en no colocarlos de vez en cuando. Bueno, pero es bien sabido que la Fania llegó a tener un arsenal de músicos de estudio a su alcance impresionante, entre ellos Nicky. Porque fíjense, en aquel problema controversial donde Oreste Vilató fue votado de las estrellas de Fania como tal, más no de la disquera y mucho menos de su staff de músicos de estudio, en este caso te hablo por los problemas que tuvo con Barreto y que te explico por aquí, Nicky entra como el timbalero oficial de las estrellas. Es por ello que sale en el pseudo concierto del Yankee Stadium, también va a África y por supuesto también a Japón. Pero también se mantenía grabando con Harlow y Palmieri y cuanto artista en el entorno estaba. Le di un golpe al micrófono. Antes de continuar, yo quiero que te tomes un momento y le des clic al botón de suscribirse. Está aquí. Y de paso visítame a mi Patreon que tenemos material exclusivo. De hecho, hay un video donde te explico por qué la salsa sí es un género y no un movimiento. Te doy bases fidedignas, así que anda pa' Patreon y vacílalo. Es más, si tú quieres debatir esto de que si la salsa es un género y no un movimiento, entonces lo podemos debatir con gusto, pero no por los comentarios, lo hacemos por Telegram, mi canal exclusivo. Así que apóyame por Patreon y te espero para tener la conversación que tú quieras en la movida salsera y la música en general. Ahora, retomando el trabajo de Nicky, lo que a mi manera de ver hizo su carrera un poco más grandiosa fue un aporte súper trascendental cuando tocó con la típica 73, y esto se debe a que fue parte de ese trabuco que visitó Cuba justo en una época donde estaba a flor de piel el conflicto entre USA y la isla de Cuba. Pero lo relevante aquí fue lo que musicalmente hizo de manera indirecta. Me refiero a que prácticamente Nicky y posteriormente Oreste Vilató se encargaron de mostrarle a Cuba y sus pioneros que ellos al otro lado del charco le estaban devolviendo la vida al timbal, el protagonismo y la importancia que en la isla se le estaba perdiendo. Y digo que se estaba perdiendo por la manera en que la música de Cuba estaba evolucionando, porque con las nuevas integraciones del songo, la timba y el trabajo por lo menos de los bambán y de Iraquere, en esa época de los 70 y finales de la misma, pues la presencia del timbal era escasa, porque ya estaba la de batería haciendo la polirritmia junto con las tumbadoras, ¿no? Por ejemplo. Entonces llega Nicky Marrero y cambia la jugada. Esto es una lección para que se den cuenta de que no es necesario tener un gentilicio específico para poder darle protagonismo a un instrumento y también ser referente musical en un género, indiferentemente si es cubano o de cualquier otra nacionalidad. Todo es cuestión de pasión y estudio. Entonces llega Nicky y demuestra que el timbal y los bongos también tienen un concepto, no son un instrumento de acompañamiento. Así como también luego de tanta salsa dura se sumergió por completo en el jazz, tal como su mentor Tito Puente. Y es que hay algo importantísimo que destacar, y es que después de Tito, el timbalero más imitado en estilo fue Nicky Marrero, quien tuvo la osadía de anexar el redoblante a ese sector latino y que pues hoy en día cualquier exponente lo tiene presente. Si no, pregúntenle por ejemplo a Tony Zucker. Y es por ello que yo digo que pasarán siglos, pero en este género las referencias como Nicky, Barreto, Palmieri y tantos muchos no va a pasar de moda, porque ellos ya son atemporales. Por lo que si tú quieres aprender y tocar y entender la salsa, siempre tienes que mirar para allá, para esas referencias. De paso, aquí te voy a dejar un par de videos de dos de esas referencias. ¿Tú qué crees? Escríbeme en los comentarios que quiero saber tu opinión. Soy Helderes Music y nos vemos para la próxima. ¡Sa!